Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición estar aquí en la casa del Señor para servirle, para predicar su palabra. Hoy el Señor quiere hablarnos y va a continuar hablándonos acerca de esa serie que hemos estado estudiando, de la serie de El perfil de la novia. Hemos hablado ya bastante del perfil de la novia, que la novia es humilde, que la novia se cubre, que la novia practica la filonesia, que la novia sirve. Hemos hablado una serie de temas relacionados con la iglesia que será arrebatada. El perfil de la novia, características que tendrá la iglesia que es novia. Recordemos que una cosa es la iglesia y otra cosa es la iglesia novia. La iglesia somos todos los que hemos sido santificados, los que hemos sido perdonados, los que hemos sido redimidos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. La salvación es gratuita. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. No tenemos que hacer nosotros ninguna obra. La salvación el Señor nos la ha dado gratis, regalada, sin nada, simplemente decir yo quiero ese regalo de la salvación. Y entonces en algún momento nosotros hicimos esa oración de fe donde le entregamos a nuestro Señor Jesucristo, le entregamos nuestra vida, nuestro corazón y le dijimos: Señor, entra a morar en mi vida. Te entrego mi vida, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Todos los que hemos hecho esa oración con sinceridad, somos hijos de Dios, porque eso dice la palabra. San Juan capítulo 1, verso 12 dice: mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, todos los que hemos hecho esa oración de fe, todos los que le hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, somos hijos de Dios, por lo tanto, somos salvos. Hasta ahí, somos salvos. Sin embargo, el Señor tiene un sinnúmero de bendiciones para sus hijos, y entonces hay bendiciones: si me obedeces te voy a dar esto, si cumples mi palabra, y empiezan todas las bendiciones. Las bendiciones Dios las da, pero hay condiciones. Cada bendición tiene una condición. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre y tendrás la bendición de tener larga vida sobre esta tierra y vas a vivir feliz. Es una bendición. El que honra a sus padres va a tener larga vida y la va a disfrutar. Pero el que no honra a sus padres no va a tener larga vida, y si en caso llegara a tener larga vida va a ser para sufrimiento. Entonces, cada bendición tiene una condición. ¿Y por qué les hablo de las bendiciones y las condiciones? Porque hay una bendición, hay un regalo, hay un galardón. Y ese galardón se llama arrebatamiento. Ese regalo se llama ser esposa del Cordero, ser la que se casa, la iglesia que es sacada antes de la gran tribulación y llevada al cielo, a las nubes, para celebrar las bodas del Cordero. Ese es un galardón, esa es una bendición, y ese galardón tiene sus requisitos para poder obtenerlo. Entonces, cuando hablamos del perfil de la novia, estamos hablando de la que cumple esos requisitos, la que cumple todos esos requisitos para poder llegar a ser novia, para poder llegar a casarse, para poder ser arrebatada. Entonces hoy vamos a continuar con nuestro tema. No hemos orado, lo tengo bien claro, no se preocupen. No hemos orado, solo estaba platicando acá de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y entonces yo puedo ver acá esos requisitos que hemos ido trabajando con el tiempo. Ya llevamos varias semanas, prácticamente ya casi un mes de que hemos estado hablando del perfil de la novia. Y entre más hablo, más estudio, me doy cuenta que hay más características que la iglesia novia debe de tener. Y entonces hoy quiero hablar de este perfil de la novia, que la novia tiene lámpara encendida.
Recordemos aquella parábola de las 10 vírgenes. Habían 5 sensatas que tenían sus lámparas encendidas y tenían aceite extra. Y habían otras que no tomaron más aceite y se les acabó el aceite y se les apagó su lámpara y se quedaron. Pero entonces, antes de entrar al tema, quiero que inclines tu rostro ahí donde estás. Tengamos un tiempo de quietud. Quitemos todo aquello que pueda distraernos en medio de la prédica. Como no nos estamos congregando aquí en la iglesia, en la casa, entonces tú estás en tu hogar, enséñale a tus hijos. Si tienes niños pequeños, enséñales a los niños y diles: miren, ahorita vamos a escuchar la palabra, ahorita nos vamos a sentar a los pies del Señor a oír su palabra, a oír su consejo. Y entonces diles: el que está predicando no es Dios, el que está predicando ahí Dios lo usa, pero la palabra el Señor la da, y que vamos a pedirle precisamente eso, que el Señor use mi boca para poder dar esa palabra que el Señor tiene. Hoy el Señor me va a usar, a mí, va a usar mi boca para decir lo que Él quiera decirnos hoy. Así es que quita todo distractor y dile a tus niños: guardemos silencio por un tiempo, por este rato, vamos a escuchar la palabra, tengamos reverencia frente a nuestro Dios. No estamos en la iglesia, pero estamos oyendo su palabra y su palabra merece esa reverencia. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor amado, yo quiero darte gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Quiero darte gracias, mi Dios, porque a pesar de que el enemigo está haciendo todo lo posible por quitar los cultos, el enemigo está haciendo todo lo posible por quitar, por ejemplo, la ofrenda, que es algo importante que tu pueblo puede hacer, a pesar de eso podemos congregarnos espiritualmente, juntos, unidos en un mismo espíritu, de una manera virtual. Podemos estar congregados porque estamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir y todos viendo la misma transmisión. Gloria a Dios, Padre, por cada hermano que está conectado. Yo bendigo a cada hijo tuyo que está viendo esta transmisión en este momento, y los que la van a ver ya no en vivo, sino que la van a ver más tarde. Los bendigo también a los que van a ver esta prédica, y que esta palabra, Señor, quede guardada en sus corazones. Ábreles el entendimiento, Señor, a cada uno de ellos y a mí, Señor, para que podamos recibir esa palabra tuya con humildad, con gozo, con alegría, con ese deseo de aprender más de ti, Señor. Quiero suplicarte, quiero pedirte, mi Dios, que uses mi boca para dar esa palabra tuya, que lo que tú quieras decirnos hoy, Señor, que tu Espíritu Santo lo diga a través de mi boca, en el nombre de Jesús. Yo te suplico, Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros y danos esa revelación apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Entonces vamos a hablar algo al respecto del perfil de la novia. Y dentro del perfil de la novia, las características que hemos estado viendo, el tema de hoy es que tiene su lámpara encendida. Tiene una lámpara encendida, su lámpara no se apaga. Y entonces, para eso, quiero que me acompañen, mis amados hermanos, al libro de Proverbios, capítulo 31, verso 10. Cuando hablamos de Proverbios 31, sabemos que está hablando de la mujer virtuosa. Hablamos ya hace algunos días, tocamos parte de lo que es la mujer virtuosa, porque hemos estado hablando de Rebeca. Génesis capítulo 24, todo el capítulo, ahí hemos encontrado este perfil de la novia y hemos visto cada característica que tenía Rebeca. Y Rebeca tenía una característica que es, dijimos que era muy parecida a la de la mujer de Proverbios 31, es muy parecida a la Sulamita, la amada que se casa con el rey. Y entonces empezamos a ver esas características, y aquí en Proverbios 31, verso 10, que es donde comienza a hablar de esta mujer virtuosa, la mujer que se casa, la mujer que tipifica la iglesia, que es arrebatada, la iglesia esposa. Entonces acá este versículo 10 dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará?
Y algunos dicen, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y se atreven a decir, pero sí hay una, porque eso es lo que dice el libro de Cantares. Dice Cantares, son 60 las reinas, 80 son las concubinas, y sin número, es innumerable la cantidad de doncellas, pero una es la amada. Entonces acá podríamos decir, también dice, muchas mujeres hicieron el bien, muchas mujeres son buenas, son trabajadoras, son hermosas, son preciosas. Muchas mujeres hicieron el bien, sin embargo, una es la mujer virtuosa. Una, porque aquella que teme al Señor, esa será alabada. Y dice Cantares que a esa única, que es la paloma mía, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, es la única de su madre, dice. Entonces dice que las concubinas, las doncellas y las reinas la alabaron. Entonces acá dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Definitivamente, solo otro que es virtuoso también, porque no es posible que una mujer virtuosa, una mujer única, se vaya a casar con alguien que no la merece. Entonces nuestro Señor Jesucristo es el hombre virtuoso, es nuestro Dios, es el amado, es el perfecto, y Él viene por una iglesia perfecta. Por una iglesia que en estos momentos está siendo perfeccionada. Ya vimos eso de que una de las características de la novia es que se deja perfeccionar por medio de los domas. Por medio de los domas, que son los dones que Cristo dejó para perfeccionar a la iglesia. Entonces, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Dice el verso 18, Proverbios 31, 18, dice la palabra del Señor, nota que su ganancia es buena, no se apaga de noche su lámpara. Ahí es donde yo saco el tema de esta mañana, que la mujer virtuosa, que la amada del Señor, que la que se convierte en esposa, no se apaga su lámpara de noche. Cuando vienen los problemas, su lámpara está encendida, su lámpara da luz, su lámpara brilla, y entonces no hay tinieblas que la puedan envolver, porque su luz refleja, porque la luz de Cristo está en ella. Entonces, mi amado hermano, yo quiero que hablemos al respecto de eso, de no se apaga su lámpara de noche. ¿Por qué no se apaga su lámpara de noche? ¿Cómo tiene que ser la iglesia para que su lámpara permanezca encendida, su lámpara alumbre y que llega a la medianoche y tiene aceite suficiente? Tiene la unción del Señor, tiene esa comunión con Dios que la hace que su lámpara alumbre. Y eso nuestro Señor Jesucristo habló y Él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y entonces nosotros tenemos que alumbrar. Pero ¿qué pasa si yo estoy en el trabajo y ahí en el trabajo hay un montón de bandidos, hay un montón de gente, da pena decirlo, pero la Biblia así lo describe, hay un montón de pecadores. Y es que entonces hay una diferencia entre ellos y nosotros, porque entonces yo digo, ahí hay un montón de pecadores. ¿Y yo qué soy entonces? Yo soy un redimido. Yo soy alguien que también fui pecador, no es que ya no peco. La diferencia entre un pecador y yo es que yo ya fui redimido, yo ya fui perdonado, la sangre de Cristo me ha limpiado y vuelvo a tropezar, vuelvo a caer y dice la Biblia, 7 veces cae el justo y de todas ellas se levanta. Entonces, no es que nosotros ya no pequemos. Estamos siendo perfeccionados, pero todavía no somos perfectos. Somos pecadores, cometemos pecado a cada momento, a cada rato le fallamos al Señor, pero nuevas son sus misericordias cada mañana. Y entonces yo me levanto y le digo, Señor, perdóname, te fallé otra vez, papito, perdóname. Y el Señor dice, la sangre de mi hijo te cubre,
te limpia de todo pecado. Entonces, estábamos hablando de que entonces un hermano de la iglesia va a su trabajo y ahí está el montón de pecadores. Y un montón de pecadores se reúnen y a platicar y hablar de lo que hicieron allá, que fíjate vos esto y fíjate aquello, y diciendo malas palabras y riéndose de otras personas y gozándose de sus pecados que cometieron, como si decir, es que yo hice esto y eso me hace mejor que los demás. Y viene el hermanito que es luz, o que debería de ser luz, que su función es ser lámpara encendida, y llega y entra al grupo de los bandidos que están ahí mofándose de sus pecados. Y él entra y entra así todo, tal vez un poquito nervioso, y los escucha y dice, si me aparto de estos, ya no van a ser mis amigos, entonces no les voy a decir nada que soy cristiano, y me empiezo a gozar en medio de ellos también, riéndome de sus pecados, de los pecados que ellos hicieron, que ellos cometieron, diciendo, fíjate que me fui a echar las cervecitas y que alegre vos y que no sé qué, sí que alegre. No, hermano, tenemos que hacer luz, tenemos que ir a alumbrar ahí en medio de la gente que no tiene luz. La iglesia que se casa tiene que alumbrar en medio de las tinieblas. Es que una lámpara, por muy barata que sea, es lámpara. Su función es alumbrar. Y en cualquier lugar que esté alumbrando, lo primero que uno ve es, eso atrae la visión, porque está alumbrando. Entonces tú entras a cualquier lugar y cualquiera se va a dar cuenta que tú eres la luz del mundo, que tú estás alumbrando, porque tu lámpara está encendida. No puedes pasar desapercibido. No pueden decir, ¿y ese quién será? Van a decir, ese es cristiano. ¿Por qué? Porque se nota, porque se ve de larga distancia, se puede ver que eres un hijo de Dios. La gente tiene que decir, ese es un hijo de Dios. Pero si la gente te pregunta, ¿y usted qué es? ¿Y usted de qué religión es? Le preguntan a uno. Fíjese usted que se quedan pensando, es que fíjese que, es que yo soy cristiano, fíjese. ¿De verdad? ¿Usted es cristiano? No lo sabía. No lo sabía, pues, porque no es luz. Entonces la iglesia que se casa, la iglesia que es arrebatada, todo mundo sabe que es una lámpara. Sabe que es cristiano, porque su luz la da a conocer. Entonces, no se debe apagar tu lámpara nunca. Dice Mateo capítulo 25, verso 8, vamos a ver, porque si nosotros tenemos que ser una luz encendida, una lámpara, y la pregunta es, ¿cómo hago yo para que esa luz esté encendida siempre? ¿Cómo puedo hacer yo cómo sé yo que mi lámpara está encendida? Entonces te voy a mostrar el lado negativo, para que tú veas cuando tu lámpara está apagada. Tú puedes ver, hoy te vas a dar cuenta si tu lámpara está encendida o está apagada. Hoy te vas a dar cuenta, espero en el Señor, eso es lo que me propongo, y que el Espíritu Santo ponga en mí esa palabra y me pueda expresar bien y enseñarte, para que tú sepas la diferencia entre una lámpara encendida y una lámpara apagada. Para que tú sepas cómo puedes mantener tu lámpara encendida. Porque de nada me sirve decirte, la iglesia que se casa mantiene encendida su lámpara, nunca se le apaga. Pero tú dices, ¿y cómo hago yo para mantener mi lámpara encendida? Y si mi lámpara está apagada, pero ¿cómo sé yo si está apagada o está encendida? Entonces dice Mateo capítulo 25, verso 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿A quién se le apaga la lámpara? A las insensatas. A la iglesia
no está hablando de los pecadores, porque ellos no tienen lámpara. Ellos no son lámpara. Ellos no dan luz. Nosotros sí. Nosotros sí somos luz. Nosotros tenemos que tener lámpara encendida. Entonces, la iglesia, que es una iglesia insensata, a esa iglesia se le apaga su lámpara. Entonces, la pregunta es, ¿quién es un insensato? Entonces, la pregunta es, ¿yo seré un insensato? ¿Habrá insensatez en mí? Esa es la pregunta que yo tengo que hacerme. Esa palabra insensato es la palabra griega 3474. Moros. No es de que habrán moros en la costa, ¿va? Es para que tú comprendas cuál es la palabra. Moros. Esa palabra moros se traduce como insensatos, pero mira dónde aparece esa palabra moros. Mateo 7:26. Para que podamos entender cuáles son los moros. Porque no voy a caer yo siendo un moro, un moroso. Porque pareciera que esa palabra para nosotros es moros, está en plural. No, es una palabra que significa insensato. Una palabra griega. Moros. Entonces, un moros, dice acá en Mateo 7:26, y todo, óyeme bien, y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un moros. A ver. ¿Quién es un moros? Que traducido dice un insensato. Un moros es aquel que oye la palabra de Dios, que escucha la prédica. Un insensato es aquel que oye la palabra de Dios y que no la pone por obra. Bueno. Entonces quiere decir que es aquel que se sabe los versículos de memoria, pero es cabezón, sabe mucha palabra, pero no vive la palabra. Ay, Dios, hermano. Esto me viene a mí entonces a decir, ¿cuántos moros hay? Oyen la palabra, pero no la practican, no viven la palabra. Y de eso podemos poner un montón de ejemplos. Porque dice que debemos de perdonar a nuestros enemigos. Debemos de perdonar a aquel que nos hizo daño. La pregunta es, ¿tú perdonas al que te hace daño? ¿Tú perdonas al que te hace daño? Aquel que te hizo una injusticia, ¿tú ya lo perdonaste? ¿O no lo has perdonado? Si no lo has perdonado, entonces yo puedo preguntarte, ¿tienes tu lámpara encendida o está apagada? Si tú no perdonas, no es que solo el que no perdona tiene su lámpara apagada. Es uno de tantos ejemplos, porque dice, el que oye estas palabras mías, el que escucha la palabra del Señor y no la pone por práctica, no la vive, tiene su lámpara apagada. Y entonces una de las cosas es, si tú estás ofendido porque alguien te hizo daño y no le has perdonado, tienes tu lámpara apagada. Si tú tienes un vecino que te cae mal, tienes tu lámpara apagada. ¿Por qué?
Porque la palabra dice que amarás a tu prójimo. La palabra dice, amad a vuestros enemigos y bendecidlos, ora por ellos, pide bendición para ellos. Y tal vez tú dices que lo parta un rayo a ese. Es que si no practicamos, si no vivimos la palabra, somos unos moros. Y el moros tiene apagada su lámpara. Por eso dice la palabra, si oyereis hoy mi voz, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. No endurezcáis vuestro corazón. Si tú endureces tu corazón, oyes la palabra, pero te entra aquí, te sale acá porque tienes un corazón duro, entonces tienes tu lámpara apagada. Voy avanzando porque no sé por qué el reloj sigue avanzando más rápido de lo que yo hablo. Dice, Mateo capítulo 23, verso 17. Estamos hablando de los moros. Estamos hablando de, tal vez no es los moros, el moros, el que tiene apagada su lámpara. Dice, moros y ciegos. ¿Qué dirá en español? Insensatos y ciegos. ¿Es más importante el oro o el templo que santifica el oro? Veamos el contexto. ¿Qué nos dice el contexto? Dice el contexto, Mateo 23, 14, empecemos a leer desde el 14, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Empecemos por aquí, empieza con una palabrita, ay de vosotros, escribas y fariseos. Te lo voy a mostrar porque es que en Apocalipsis se mencionan tres ayes. Hay 3 ayes en Apocalipsis. Y esos 3 ayes, cada ay tiene su tiempo. Ay en la pretribulación. Ay en la tribulación. Ay de los que están en la gran tribulación. Es que el águila va volando, el águila va, la iglesia novia está siendo arrebatada y mientras va por las nubes, la iglesia va diciendo, ay de los que se quedaron en la tierra, ay de los que se quedaron en la tierra porque ya viene la pretribulación, ay de los que se quedaron en la tierra porque ya va a comenzar la tribulación, ay de los que se quedaron en la tierra porque están en la gran tribulación. Son 3 ayes. Y yo quiero mostrarte acá, lástima que tú no puedes ver la pantalla. Pero quiero mostrarte, te voy a leer el principio de cada verso para que lo puedas ver en tu mente imaginaria. Va. 23:14, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. 23:15, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. 23:16, ay de vosotros guías ciegos. 3 ayes. En el 14, ya se los había leído, dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Entonces está hablando de los fariseos y los escribas hipócritas que se ponen a hacer largas oraciones como que si ellos fueran muy cristianos, muy espirituales, pero son hipócritas. Esos tienen apagada su lámpara. Esos no son novia. Esos no serán arrebatados. El otro ay dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque corréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a serlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros.
Trabajan tanto evangelizando, yendo a repartir tratados y hacen actividades, hacen esto para que al fin venga un alma a los pies de Cristo. Y cuando viene un alma a los pies de Cristo, lo critican. Cuando viene un alma a los pies de Cristo, empiezan a criticarlo, empiezan a hablar mal de él y hablan mal de las cosas mismas que ellos cometen a escondidas. ¡Ay de vosotros, hipócritas! El verso 16 es el que habíamos leído. ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís no es nada el que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación! ¡Ah, qué bonito! No es nada que alguien haga un juramento por el templo. Pero si eso no importa, hizo un juramento, pero no le afecta, no pasa nada. Pero si hizo un juramento por el oro, por la plata que hay en el templo, a eso sí vale. ¿Qué pasa con esta gente? Son amadores del dinero. Es que el dinero se necesita. El dinero se necesita. Que hay que pagar la hipoteca, que hay que pagar la luz, que hay que pagar el agua, que hay que pagar la gasolina, que hay que pagar esto, que hay que pagar aquello, que hay que cambiar el techo. Son cosas, se necesita el dinero, se necesita. El problema es cuando pones tu corazón al dinero, cuando amas el dinero. Porque entonces eso se convierte en avaricia. Y la avaricia, dice la Biblia, es idolatría. Entonces, ¿quiénes son los que tienen apagada su lámpara? Los que aman más el dinero que a Dios. Los que todo lo hacen por dinero. ¿Y cuánto me van a pagar por eso? Mire, hermano, fíjese que necesito que vaya a mi casa a orar porque mi hija está enferma y necesito que vaya a orar. ¿Y de cuánto es la ofrenda, hermana? No. Eso es avaricia, eso es idolatría. Entonces el amor al dinero apaga tu lámpara. El amor al dinero. El dinero se necesita, sí. Pero no pongas tu corazón en el dinero. Entonces, pero ¿y cómo hago para desprenderme del dinero? Dios dejó el antídoto para el amor al dinero. Dios dejó un antídoto para el amor al dinero. Hay un, ¿cómo podríamos decir? Hay una vacuna para que yo me desprenda del dinero, para que yo no ponga tanto amor al dinero. ¿Sabes cuál es el antídoto? Es el diezmo. Tú recibes tu sueldo y entonces, dices, qué rico, esto me lo gané con el sudor de mi frente y entonces tengo derecho a usarlo, tengo derecho a gastarlo en lo que yo quiera. Me voy a ir de viaje, o voy a comer esto y empiezas a hacer planes. ¿Y Dios dónde está? Cuando al primero que tú le debes de dar es a Dios. Y después lo que te queda, eso te sirve y está bendecido. Resulta que no da su diezmo. ¿Por qué no da su diezmo? Porque me va a servir. Hay miles de pretextos, hermano. Es que no me alcanza ni para las tortillas y todavía quiere que dé mi diezmo. No, si es Dios el que lo estableció.
Es Dios el que dijo, vas a dar tu diezmo para para vacunarte la avaricia, contra la avaricia. Entonces, cuando tú das tu diezmo, estás diciéndole al Señor, primero eres tú, el dinero está después. Y el Señor tan lindo, porque entonces Él dice que si nosotros buscamos primero lo espiritual, Él se va a encargar de todas las cosas materiales. En Lucas capítulo 15 podríamos decir, nuestro apóstol nos ha enseñado que en Lucas 15 aparentemente hay 3 parábolas, pero él dice no son 3 parábolas, es una parábola en 3 facetas. Y esta parábola en 3 facetas, en tres etapas, en tres dimensiones. La primera dimensión o la primera faceta es la oveja perdida. Y esa oveja perdida éramos nosotros antes de conocer al Señor, antes de alcanzar la salvación, antes de que fuéramos perdonados, cuando éramos pecadores. Es que estábamos en el grupo de los pecadores y el Señor viene y nos da esa salvación, nos redime, nos perdona, nos limpia, nos lava. Y entonces dejamos de ser pecadores para convertirnos en hijos de Dios. La primera faceta de la parábola esta. Luego la segunda faceta de esta parábola es la dracma perdida. La dracma es un décimo. Esa faceta de la dracma perdida es la que se va a casar. Pero antes de casarse perdió el diezmo, dejó de diezmar. Y entonces empieza a buscar dónde lo dejó, dónde había perdido la dracma, dónde dejó de diezmar. Y entonces empieza a buscar y encuentra la dracma perdida. Y dice, ya sé lo que pasó, yo dejé de diezmar, ahora voy a diezmar otra vez. Esta es la novia que se casa. La dracma perdida es antes de casarse. Número 1, era un pecador, la oveja perdida, pero fue encontrada, fue hallada y encontró su salvación. Número 2, había dejado de diezmar y empieza a diezmar y entonces ya se puede casar. Es una fiesta antes de la boda. Y luego de la dracma perdida vemos a la otra faceta, el hijo pródigo. El hijo pródigo está en su última faceta. Este fue rescatado, fue redimido, pero lamentablemente después de haber sido redimido, dejó de diezmar, amó el dinero y se fue con el dinero y se lo fue a gastar. Se lo gastó todo, se quedó sin nada. Y entonces dice que estaba allá apacentando cerdos en medio de la inmundicia, el pecado. Apacentaba cerdos y deseaba comerse las algarrobas. Esa palabra algarrobas se traduce como cuerno pequeño. Y en Daniel dice que ese cuerno pequeño, Daniel menciona el cuerno pequeño en la gran tribulación. Entonces, la faceta del hijo pródigo representa esa faceta de la gran tribulación. Entonces vemos esa parábola en 3 facetas: la salvación, las bodas y la gran tribulación. Entonces, para quitarnos el amor al dinero, para dejar de ser insensatos, para que no se nos apague la lámpara, el Señor estableció el diezmo para que nosotros permanezcamos con nuestra lámpara encendida. Ahora quiero hablarte de otra cosa que también apaga la lámpara. ¿Quién apaga la lámpara? Los insensatos. ¿Quiénes son los insensatos? O sea, ¿por qué se me apaga la lámpara? Porque oigo la palabra, pero no la pongo en práctica. Porque amo el dinero y como amo el dinero no doy mi diezmo, no doy ofrendas. Eso apaga la lámpara. Pero hay otra cosa que apaga la lámpara.
Dice Proverbios 24:20, porque no habrá futuro para el malo. La lámpara de los impíos será apagada. Proverbios 24:20. La lámpara de los impíos será apagada. Entonces, ¿a quién más se le apaga la lámpara? Insisto, se le apaga a los que oyen la palabra y no la practican. Se le apaga a los que aman más el dinero porque no han sido vacunados con el diezmo y las ofrendas. Pero ahora hay gente impía. A la gente impía se le apaga la lámpara. Entonces, ¿quiénes son los impíos? Y hablamos de la oveja perdida. Eran pecadores, pero fueron redimidos. Se convirtieron en hijos. Pero aquí está hablando de impíos. No está hablando de pecador. Es que Primera de Pedro, capítulo 4, verso 18, dice, mira lo que dice Primera de Pedro 4, 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Son tres tipos de personas que hay acá. Está el justo, que es el que ya fue redimido, fue rescatado, fue perdonado. Oye la palabra y la practica. Ama más a Dios que las cosas materiales, por lo tanto da su diezmo y da sus ofrendas. El justo. El pecador es aquel que no ha sido perdonado, no ha sido redimido. El justo está perdonado, comete faltas, comete pecados, pero se arrepiente y Dios lo perdona, lo limpia, ya ha sido perdonado, ha sido redimido. El impío es ese justo que dejó de ser justo, que escuchaba la palabra y dejó de practicarla, que dejó de dar su diezmo y sus ofrendas y se convirtió en un pecador habiendo sido redimido. Ese es el impío. Entonces, ¿quién es el impío? Que vive como uno de los pecadores, habiendo ya sido perdonado. Qué triste, amado hermano. Hebreos 6 dice, para ese ya no hay esperanza. Aquel que conoció, que vivió en el poder del Espíritu Santo, que disfrutó de los dones, que disfrutó del poder de Dios, que disfrutó de la gracia de Dios y de repente se vuelve al mundo. Se volvió un impío. Para el impío no hay arrebatamiento. Se le apagó su lámpara. Entonces, insensato. Insensato es aquel que oye la palabra y no la vive. Va camino a la impiedad. Aquel que oye la palabra, pero de repente dice, ay, ¿para qué le voy a dar mi dinero al pastor? ¿Para qué le voy a estar regalando mi dinero al pastor? Y dice, ya no voy a dar mis diezmos, ya no voy a dar mis ofrendas. Va camino a la impiedad. Porque entonces comienza a vivir como la gente que no conoce al Señor. Y el Señor nos reclama, el Señor nos manda. Y dice en Mateo capítulo 3, verso 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es que eras una oveja perdida y el Señor fue y te encontró, te rescató. Y entonces ahora vives como un justo. Que se vea ese fruto de arrepentimiento que hay en tu vida. Comienza a vivir como el justo. Porque eres rescatado, porque eres redimido. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos dignos de arrepentimiento? El apóstol Pablo dice, el que robaba, no robe más.
El que robaba, no robe más. El mentiroso, no vuelva a mentir. El borracho, ya no siga emborrachándose. El que le pegaba a la mujer, ya no le pegue a su mujer. Ámela, trátela como Cristo ama a la iglesia. Con respeto, con amor, con honra, como a vaso más delicado. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El Salmo 37, verso 21. Mira lo que dice del impío. Salmos 37, 21. Reina Valera del 60. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Entonces, el justo no va a tener necesidad ni siquiera de pedir prestado. El justo ve que hay alguien con necesidad y dice, ay, veo que no has desayunado, ¿verdad? No, es que fíjese que no tengo trabajo y no tengas pena. Aquí hay un poco de frijoles, aquí hay azúcar, aquí hay no sé qué más. Pero el justo ve la necesidad y da. Es que esa es una característica del perfil de la novia. La novia da. Practica la hospitalidad. Pero el impío dice, ay, hoy tengo pereza de ir a trabajar. Mejor le voy a ir a prestar dinero al hermano. Ese hermano cómo trabaja duro y veo que tiene pisto. Él no necesita, le voy a pedir. Y dice, mira, mi hermano, fíjate que tengo un problema, mis hijos tienen hambre y no tengo que darles de comer y necesito comprar el gas y necesito esto y necesito aquello. ¿No tienes 500 quetzales que me prestes? Y el hermano dice, mira, fíjate que solo tengo 300. Préstame esos 300 y yo te los pago la semana que viene. Y ya sabe que no le va a pagar. Y toma el dinero, se lo va a gastar y dice, ay, qué rico, voy a pedir una pizza para mis hijos, para mi familia, vamos a comer pizza hoy. Y mañana tampoco voy a ir a trabajar porque todavía me sobra para el lunes. Pide prestado y no paga. Ese es un impío. Ay, pastor, entonces es que yo me compré mi moto, la compré financiada y estoy pagando mensualmente. Entonces yo soy impío, pastor, porque compré mi moto financiada. No, si la estás pagando, no eres un impío. Impío es aquel que deja de cumplir sus obligaciones financieras. Si estás pagando, gloria a Dios, eres un justo. Pero si no estás cumpliendo con tus obligaciones, si pediste prestado para no pagar, perdóname, pero la palabra, no lo digo yo, la palabra dice que el que pide prestado y no paga es un impío, y el que es un impío tiene su lámpara apagada según la palabra, y el que tiene su lámpara apagada no será arrebatado, no es la novia. Entonces comienza a pagar tus deudas. Deja de ser impío, comienza a oír la palabra y a vivirla, a practicarla. En el nombre de Jesús. Hay otro pasaje. Es que en lo que estamos viendo hay mucho que hablar, pero el tiempo, yo veo que el reloj como que se puso loco. Y por cada 3 minutos que pasan está marcando 5. Pero voy a respetar esa hora. Quiero mostrar, hay mucho que hablar de los insensatos que oyen la palabra y no la ponen por obra.
Hay mucho que hablar de poner ejemplos de los que oyen la palabra y no la viven. Hay mucho que hablar de los impíos. Solo tocamos de que el que pide prestado y no paga. Pero el impío también es aquel, por ejemplo, que prefiere irse con sus amigos a gastar el dinero allá. No estoy hablando que se va a echar la cerveza, pero sale con sus amigos y sus amigos dicen: ay, tengo ganas de carnitas, muchacha. Yo pongo los chicharrones, ¿quién pone las tortillas? Y se va con sus cuates a comer, a disfrutar. Tal vez sanamente, tal vez. A comer, a disfrutar y dice: yo pongo la Coca-Cola y yo pongo esto, yo pongo aquello. Y cuando llega a su casa y la esposa le dice: mi amor, fíjate que los niños ya se cansaron de comer. Toda la semana han estado comiendo frijolitos. ¿Por qué no les compramos una carnita adobada y les damos? Ay, no hay dinero, no hay dinero, que sigan comiendo frijoles. Pero él con sus cuates, que carnitas, que Coca-Cola. Entonces dice: el que no provee primero para su casa es peor que un impío. Es peor que un impío. Porque ya con sus cuates, ahí sí, ¿cuánto quieren, muchachos? Aquí está. Pero en su casa, que se aguanten. Eso es peor que un impío. Por eso les digo, hay muchos ejemplos, pero no nos da tiempo a hablar de tanto. Cada tema debió haber sido un tema a los insensatos. Y todavía 1 hora se queda corta para hablar de los insensatos. 1 hora para hablar de los impíos y no me alcanza. Pero mira este pasaje. Proverbios capítulo 20, verso 20. Este es otro que se le apaga la lámpara. Este es otro que no va a ser arrebatado. Hermano, ¿por qué te estoy hablando de esto? Porque nosotros con su pastora lo que anhelamos con todo nuestro corazón, y es lo que el Señor nos mandó claramente, nos pidió que hiciéramos, es que nosotros los presentemos a ustedes el día del arrebatamiento, que podamos llevar: aquí está familia Veraca, Señor, todos los que nos diste, ninguno se perdió, aquí están 300 hermanos. Todos están en santidad, todos están con sus vestiduras blancas, todos están sin mancha y sin arrugas, Señor. Aquí están todos. Gloria a Dios por eso. Eso es lo que anhelamos, eso es lo que el Señor nos dijo. Ustedes van a preparar a mi iglesia y me la van a presentar sin mancha y sin arruga, en santidad. A eso nos mandó el Señor. Por eso estamos, no me importa pasar tanto tiempo y tal vez algunos dirán: ay, el pastor, dale con la novia. Pues sí, si yo quiero que tú seas arrebatado. Yo quiero presentarte delante del Señor en santidad. Qué hermoso que ninguno se quede para la tribulación ni la gran tribulación. Pero entonces dice Proverbios 20:20: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara. ¿Cómo podríamos llamarle a estos patojos? Patojos y viejos. Digo viejos porque ya para la edad que yo tengo, yo creo que ya no me pueden decir tanto así patojo. Todavía cuando voy por las tortillas, todavía me dice la tortillera: ¿cuánto va a querer de tortillas, joven? Me dice. Y yo todavía me siento así, todavía me miran joven, y eso que mi barba blanca, ¿va? Pero bueno. Entonces ya para la edad que tengo, ya no soy un patojo. Lo reconozco, lo entiendo, pero no lo acepto. Pero sin embargo, tengo a mis papás. Yo tengo, gracias a Dios, tengo a mis 2 padres
vivos, con algunos achaques por ahí, pero ahí están. Entonces, no puedo decir a los patojos que maldicen a sus padres, porque también gente ya joven como yo todavía tengo a mis padres y todavía tendría la oportunidad de maldecirlos o bendecirlos. Ojalá que el Señor me ayude a bendecir siempre a mis padres. Pero acá dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. Entonces no tenemos que permitir que nuestra lámpara se apague por... amado hermano, ¿qué es maldecir? ¿Qué significa la palabra maldecir? ¿Cómo podemos nosotros definir la palabra maldecir? ¿Qué es maldecir? A mí siempre me ha gustado buscar qué palabras se pueden dividir. ¿Qué palabras pueden sacar de una palabra? Digo yo, esta palabra está compuesta por dos palabras. Entonces, ¿cómo podemos dividir maldecir con dos palabras? Mal decir. Entonces, ¿qué es maldecir? Hablar mal. ¿Qué es hablar mal? Es maldecir a tus papás. Entonces, maldecir no es aquel que le dice a su papá: maldigo el día que naciste, maldigo, maldito será. No necesitas decir eso. Imagínate aquellos, ahí sí te la paso y digo, aquellos patojos. Ahí sí te la paso. Porque ya los de mi edad ya nos cuesta. Pero aquellos patojos, inteligentes por cierto, inteligentes, buenos para la tecnología, que está el viejito ahí, y ni siquiera viejito, ya si ya tiene 50 años, ya le cuesta. Si tiene 40, un poco. Pero está un papá de 50 años ahí con su celular de última generación, gama alta y hasta eso no sé ni qué más decir. Un celular de alta tecnología. Y de repente empieza y dice, y aquí ¿cómo descargo esta opción? ¿Y cómo escribo aquí? ¿Y cómo hago para esto? Y empieza el papá ahí a ver cómo y aparece el hijo. 20 años el patojo. Inteligente el patojo. Bueno para la tecnología. Y le dice el papá: mira mi hijo, ¿cómo hago para mandarle esta foto a tu hermana? Que la tomé, pero no sé ni cómo. Y le quiero quitar quitar esa ropa que está colgada ahí en el patio, salió fea aquí. Y le quiero quitar eso, pero ¿cómo hago? Y el patojo le dice: mira papá, es tan fácil, mira, apacha esto y hace aquello. Y le explica rapidito, en un 2x3, hace eso y ya lo hiciste. Y el papá se queda así: ¿que hiciera qué me dijiste? Solo dale cortar y pegar. ¿Y dónde está eso? ¿Y cuál es eso? Aquí no dice ningún botón que diga cortar y pegar. Y entonces el patojo dice: ay papá, tan tonto que sos. Ya maldijo a su papá. Ay papá, tan lento que sos, no entendés, no aprendés. Tan fácil que es eso y no entendés eso. No puedes entender eso, papá. Está maldiciendo a su papá. Está hablando mal de su papá. No necesitas decirle a tu mamá o a tu papá que son malditos. Solo necesitas hablar mal de ellos. Y se te apagó tu lámpara.
Entonces tienes que hablar bien de tus papás. Ay, pero si usted viera, pastor, si usted porque no conoce a mi papá, si usted no ve cómo mi papá agarra a mi mamá pura patada y le da esto y le da aquello, y a mí me cae mal ese viejo, papá. Me cae mal ese viejo. ¿Cómo quiere que voy a hablar bien de mi papá si me cae mal todo lo que hace? Existen herramientas para poder sanar tu corazón. Ministrate. Entonces, ¿en qué quedamos, pastor? Si me voy a ministrar, tengo que hablar mal de mi papá con usted. Sí, pero en la administración es diferente. En la administración vas a sacar todo lo que hay en tu corazón para sanar tu corazón, para no andar peleando con él después allá. Entonces, usa la herramienta de la administración para liberarte, para sanar tu corazón, para limpiar tu alma. Pero no hables mal de tus papás, no le grites. No vayas con el vecino a decir, ese viejo me cae mal. Es que mi vieja aquí, mi vieja allá. Es que mi papá abandonó a mi mamá y... No, déjalo. Dios va a tener un trato con tu papá o con tu mamá. Mi amado hermano, como el tiempo se me acabó, pero yo tengo energía para seguir hablando. Si tu papá te hizo daño, aprende a perdonar. Aprende a bendecir. Pero que no se apague tu lámpara. Si necesitas ministrarte, haz una cita con nosotros y ministrate. Para los que nos están mirando por primera vez y dirán, ¿qué es eso de ministrarse? Es tú vas con un pastor y abres tu corazón y le dices, mire pastor, fíjese que yo tengo problemas con mi papá. Mi papá, yo solo tengo malos recuerdos de él y cada vez que me acuerdo de él me dan ganas de, si lo pudiera ver, le quisiera romper la cara. Habla esas cosas. Sácalo de tu corazón, pero no lo hables con cualquiera. Busca un ministro de Dios para hacerlo. Y a las ovejitas que nosotros pastoreamos, yo te invito a que te ministres con nosotros. Ahora que no nos estamos congregando, entonces sí tengo que decirte, haz una cita con nosotros. Haz una cita con nosotros. Y si no, pastor, yo necesito ministrarme porque yo tengo muchas cosas guardadas en mi corazón en contra de mi mamá, en contra de mi papá, en contra de mi abuelo. Saca esas cosas que tienes ahí guardadas porque te están contaminando, te están destruyendo y están apagando tu lámpara. Y nuestro deseo es que tu lámpara permanezca encendida. Es lo que queremos con todo nuestro corazón, que tu lámpara esté encendida. Entonces hay gente que tiene lámpara apagada por maldecir a sus padres. Segundo de Crónicas, capítulo 29, verso 7, también nos habla de ministros que tienen lámparas apagadas. Anótalo ahí y léelo y saca tú tus conclusiones. Dice segundo de Crónicas 29, 7. Anótalo porque ya solo lo voy a leer. También han cerrado las puertas del pórtico y han apagado las lámparas y no han quemado incienso ni ofrecido holocaustos. Aquí te habla otra vez de las ofrendas y los diezmos. Han apagado sus lámparas y no han ofrecido ofrendas ni diezmos. Hay que leer el contexto para entender eso. Segundo de Crónicas 29, 4 al 6 de plano. Y dice, hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la plaza oriental. Entonces les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa del Señor, Dios de vuestros padres, y sacad lo inmundo del lugar santo. Verso 6. Porque nuestros padres han sido infieles y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios. Le han abandonado, han apartado sus rostros de la morada del Señor y le han vuelto las espaldas. Entonces, esto está hablando ahí de la apostasía, de darle las espaldas a Dios.
Ay, ay, ya no tengo ganas de ir a la iglesia, ya no tengo ganas de escuchar las transmisiones, ya no quiero nada con Dios. Si el pastor me llama, no le voy a contestar. Si me escribe, ni le voy a leer los mensajes. No, vuélvete al Señor. Vuélvete al Señor en el nombre de Jesús. Entonces decía ahí que los sacerdotes le habían dado la espalda al Señor. La ira del Señor dice que viene en contra del sacerdote apóstata. Y cuando hablamos de la ira del Señor, el día de la ira se conoce como la gran tribulación. Entonces, ¿cómo mantener tu lámpara encendida? Éxodo 27:20. Éxodo 27:20. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Es que tu lámpara no se debe apagar, nunca debe permanecer encendida. Para eso debes usar el aceite de las aceitunas o las olivas machacadas. Olivas machacadas es un proceso. Pasa tu proceso. En medio del proceso, no te alejes del Señor. En medio del proceso, mientras estás sufriendo, mientras estás siendo oprimido, pero ahí alabas a Dios, ahí buscas a Dios, ahí adoras a Dios, el aceite comienza a fluir y ese aceite va a hacer que tu lámpara esté encendida. Entonces dice también el Salmo 133, 1 Salmo 133, 1 y 2 dicen: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, es el aceite que se usa para la lámpara. Es como el buen óleo que cae sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de las vestiduras. Una de las cosas para que tengas aceite, para mantener tu lámpara encendida, congrégate. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Cómo me voy a congregar, pastor, si no se puede? Pues tú en tu casa, con tu familia, escuchando la prédica, alabando al Señor a la hora de la alabanza, alabándole en todo tiempo, pero a la hora de la alabanza, ponte a cantar en unidad con toda la iglesia. Entonces, ¿cómo nos congregamos ahora? Virtualmente, en tu casa, pero hazlo. Ahí descenderá, donde tú estés unido a nosotros, congregado, eso es ensamblado, donde tú estés congregado, no importa que estés en tu casa, en tu trabajo, en donde tú estés, pero estás unido en un mismo espíritu con todos los hermanos que están en la misma transmisión. El aceite del Señor descenderá primeramente sobre la cabeza del pastor, bajará sobre la barba del pastor, que es la pastora, descenderá hasta el borde de las vestiduras, que es la cobertura. Todo aquel que esté bajo nuestra cobertura y esté conectado, escuchando esa transmisión, hasta ahí llega esa unción del Espíritu Santo, llega ese aceite, lo dice la palabra, no me lo estoy inventando yo. El aceite descenderá, dice acá el verso 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Tú que estás bajo ese borde de las vestiduras, recibe esa unción, ese aceite del Espíritu Santo, para que tu lámpara permanezca encendida. Termino con este verso, Salmo 119, versos 5 y 6. Salmos 119, versos 105 y 106. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Inclina tu rostro. Amada hermana, ponte tu velo. Si quieres ponerte de rodillas, ponte de rodillas. Si tú sabes que tu lámpara se ha apagado porque has sido tal vez, perdóname la palabra, pero has sido un insensato. Y recuerda que el insensato es aquel que oye la palabra, pero no la practica.
Entonces puede ser que tú hayas caído en ser un insensato. El insensato se le apaga su lámpara. Puede ser que tú seas de aquellos que oyen la palabra, pero de repente pusieron su corazón en el dinero. Y eso es idolatría, porque la avaricia es idolatría. Entonces viene a Dios y dice, te quiero vacunar contra eso. Te quiero vacunar contra la avaricia. Para que quites tu corazón de las cosas materiales. Para que quites tu corazón de ahí. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y entonces el Señor dice, la vacuna es que diezmes y ofrendes. Comienza a diezmar, comienza a ofrendar si no lo estás haciendo. Para tener tu lámpara encendida. Para que no se apague tu lámpara. Para que no se apague tu lámpara. Bendice a tu papá, bendice a tu mamá. Comienza a bendecirlos. Si no puedes, ministrate. Pero haz algo. Si tu papá te abandonó desde que tú eras pequeño. Y tal vez dice, para mí mi mamá es todo. Entonces no puedes bendecir a tu mamá si no bendices antes a tu papá. Pero es que Él nos abandonó. Es que no importa qué hizo, Él te trajo a este mundo. Bendícelo. Es que no sé dónde está. Pide por Él. Pide por Él. Fue tu mamá la que te abandonó. Fue tu mamá la que te hizo daño. Pide por ella. Ora por ella. Bendícela. Pero mantén tu lámpara encendida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quiere decir que la palabra tienes que vivirla. La palabra tiene que estar en tu caminar para que esté encendida tu lámpara. En el nombre de Jesús. Si hay alguien que quiera recibir a Cristo en su corazón, dile, Señor, hoy te entrego mi vida. Ya no quiero ser de los pecadores. Yo quiero estar en el grupo de los redimidos, en el grupo de los justos. Perdóname, Señor, me arrepiento de mis pecados. Entra a morar en mi corazón. Si hay alguien que desee reconciliarse, hoy el Señor está tocando tu corazón para que ya no seas más un insensato, un moros, que no seas más un impío, sino un justo. En el nombre de Jesús, dile, Señor, perdóname, me arrepiento, aquí estoy. En el nombre de Jesús, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén y amén.